Les confieso algo, mi amado. Ha sido una semana hermosa la que hemos experimentado a nivel personal y a nivel de ministro también. Dios ha hecho muchas cosas preciosas. Entre las cosas que ha hecho fue que esta mañana le di clase yo a los niños. Y fue algo precioso. Pero una vez comenzó el servicio, ha sido como que una avalancha de un montón de cosas. Allá atrás donde estoy tranquilo. Y eso es símbolo de que Dios va a hacer algo. Dios está y va a hacer algo precioso. Y yo soy transparente con ustedes, ¿verdad que sí? Cuando vi el bebé me acordé de oír la presentación. Así que le dije, mamá, apúntame aquí. Y por eso veía que las letras se cambiaban de las canciones porque tenía el control en la mano y se apretaba y decía, wow, Señor. Pero Dios es fiel. Y qué bueno que lo que Él tenga para nosotros no depende de nosotros. No sé si me entienden. Lo que Dios tenga para usted y para mí en esta mañana no depende de la perfección con que nosotros lo ejecutemos. Sí soy responsable de traer una palabra de Dios para ustedes en esta mañana. Y eso está ahí. Así que, ¿qué tal si me acompañan? Se ponen en pie conmigo y oramos. No sin antes presentar a la visita. Tenemos por ahí a papá de bebé. Bebé se llama Jaden y papá se llama Cristian. Así que Dios te bendiga, Cristian, qué bueno que estás con nosotros. Así que ahora sí vamos a debidamente presentado a la visita, oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, es que venimos ante tu presencia, Dios, confiando plenamente en que tu Espíritu Santo hará a través de nosotros. Y que tu palabra, Señor, es la que va a ser predicada, es viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos, traspasa el hueso y lo profundo. Revélate a nuestra vida una vez más, Dios. Háblale a la iglesia como me has estado hablando a mí durante toda esta semana en los versos que vamos a estar y en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y oro, Dios, para que nada pueda distraernos, ni preocupaciones, ni estrés por situaciones, ni corre, nada. Que podamos, Señor, calmarnos, sentarnos y escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden sentar. No hay nada que la oración no arregle. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿No son estas las mismas preguntas con las que tú y yo bombardeamos el cielo a veces? El tiempo que nos ha tocado es uno donde cada mañana, cuando prendemos nuestros televisores y nos metemos en alguna red social, somos sorprendidos por noticias que nos llevan a preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo? El gobierno exprimiendo cada vez más al pobre y dándole más al rico. Los movimientos sociales contrarios a lo establecido en la palabra de Dios, alzando su voz cada vez más alto, logrando que la verdad sea silenciada.
gente defendiendo las playas en un lado, mientras el gobierno expropia a familias y ancianos que pierden sus hogares en pro del progreso, destruyendo nuestros recursos naturales. Asesinos siendo liberados por fallas en nuestro sistema judicial. Padres violando a sus pequeños de 2, de 1 año, de meses. Violencia, narcotráfico, muertes de cientos de jóvenes al año a causa de ambos males. La legalización de la droga y un gobierno corrupto dando permisos a diestra y siniestra para abrir más puntos legales. Una sociedad cada vez más enferma mental, espiritual y emocionalmente, pero cerrada a la sanidad que solo Dios les ofrece. A nivel mundial, eso es a nivel local. A nivel mundial, conflictos en todas partes y la constante incertidumbre ante una posible guerra por X o por Y. Los alimentos y los artículos de primera necesidad cada vez más caros. Y uno acá, con los brazos cruzados, porque siendo realista es muy poco lo que podemos hacer. Contra el sistema no hay quien pueda. Solo nos queda mirar al cielo y gritar: ¿hasta cuándo? Las preguntas con las que comencé este mensaje no son el grito de la iglesia ante nuestra sociedad, aunque muy bien pudieran serlo, pero no. Son los primeros versos del libro de Habacuc, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y aunque no hay mucha información sobre su procedencia, por lo escrito en su libro, posiblemente vivió uno de los peores tiempos en la historia del pueblo de Israel. Su libro y la visión que describe en el mismo, son 3 capítulos, le exhorto a que lo lea, lo he leído muchas veces durante esta semana. Es una especie de conversación con Dios. Él pregunta, Dios contesta. Y comienza haciendo estas preguntas. Preguntas que surgen a consecuencia de la maldad en la que estaba sumergida el pueblo. Habían dado la espalda a Dios una vez más. La violencia entre las personas era la orden del día. Los que se supone llevaran a cabo el cumplimiento de la ley se habían corrompido a tal nivel que la ley se había estancado en el país y no había justicia en los tribunales. Eran más los perversos que los justos y por ende las sentencias eran injustas. Esto sucede aproximadamente en el año 612 antes de Cristo. Aunque si lo miramos bien es un retrato de nuestra condición en este tiempo, ¿no creen? Y no es para menos. Ciertamente cada una de las cosas que vemos que nos suceden, que suceden a nuestro alrededor, sumándole nuestras propias crisis, claro está, matrimonios al borde del divorcio, enfermedades que nos aquejan o a nuestros seres queridos que según los hombres son sinónimos de muerte, situaciones con hijos que se encuentran lejos de Dios, somos constantemente tentados a preguntarle a Dios: ¿hasta cuándo? Y así como se cuestionó el profeta, en momentos de desesperación, en estos momentos que uno vive, parece que Dios se hace de la vista larga y no nos escucha. ¿A cuántos le ha pasado ese pensamiento por la mente? Sean sinceros y levanten su mano. Pero no se equivoque. Él sí escucha. Y responde a nuestro clamor. Lo único que en muchas ocasiones no de la manera que esperamos. Y es lo que le sucedió a Habacuc. La contestación que Dios le dio no fue lo que él esperaba. Tal vez el profeta hubiese aceptado como respuesta de parte de Dios: no te preocupes, enviaré juicio sobre todo hijo desobediente y erradicaré el mal en sus corazones para que se vuelvan a mí. Esa puede haber sido una muy buena contestación. Y aunque el trato de Dios con el ser humano siempre va dirigido a ese fin, la contestación dada en ese momento por Habacuc parecería no tener nada que ver con eso. Dios le contesta al profeta de la siguiente manera: Habacuc,
1, 5 al 11, no tiene que buscarlo, está en el televisor. Voy a estar leyendo una nueva versión internacional. Escuche bien cómo le contesta Habacuc al clamor. Cómo le contesta Dios al clamor de Habacuc, perdón. Dice así: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Hasta ahí no había ningún problema, ¿verdad? Con la contestación de Dios a Habacuc. Muy buena contestación, le va a sorprenderlo. Pero no se queda ahí. Dios sigue diciéndole: estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso. En la Nueva Traducción Viviente, para que entienda más claro lo que Dios le está diciendo, estoy levantando a los babilonios. Babilonia y caldeos son los mismos. Un pueblo cruel y violento. Y prosigue diciendo que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia. Avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Tremenda contestación. Habacuc, un hombre justo y temeroso de Dios, que está intercediendo por su pueblo, buscando sanidad para su tierra y de esta manera lograr que su pueblo se vuelva a Dios, recibe como respuesta a su petición la terrible noticia de que Dios está levantando una nación peor que ellos. Mira, si el problema era grande, entonces Dios está levantando una nación peor que ellos para someter al pueblo de Israel a juicio. Parece ilógico, ¿cierto? Debo ir a Habacuc. Esto no fue lo que yo te pedí. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. La mayoría del pueblo de Israel estaba desobedeciendo a Dios y a su ley. Y su transgresión no va a pasar desapercibida ante un Dios santo. Escuche bien. Nuestras transgresiones no van a pasar por desapercibidas. Y usted podría preguntar, pero ¿y aquellos que como Habacuc son obedientes y fieles, por qué van a padecer? ¿No te has preguntado acaso en este tiempo exactamente lo mismo? ¿Por qué muere el inocente a causa de la violencia? ¿Por qué sufre el justo los estragos de un gobierno y una sociedad corrompida? Es cierto, parece injusto. Pero Dios en varios versos más adelante, y ante la preocupación del profeta, le deja saber que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo puede buscar luego en Habacuc 2:4. Así que aquel que caminaba en rectitud ante su Dios no tenía nada de qué preocuparse. Nuestra esperanza debe traspasar el pensamiento mundano y carnal de que la vida es solamente de este lado del cielo. Nos preocupamos a veces tanto por la muerte que no pareciera que creyéramos que estamos viviendo en vida eterna en Cristo Jesús. Nos aterroriza la muerte. Nuestra fe y la de todo creyente a través de la historia de la humanidad estuvo, está y estará depositada en la hermosa promesa de una vida eterna con Dios. Jesús en una ocasión le dice a sus discípulos en Mateo 13:17, esa sí está allí, Nueva Versión Internacional, dice: porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron.
y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Habacuc, aunque no vivió para ver el cumplimiento de la redención por medio de Jesucristo, la pudo palpar. Era un hombre conectado con Dios. Vivió en santidad a tal nivel que podía mantener estas conversaciones con Dios, preguntarle a Dios y recibir respuestas. Él, como tantos otros profetas, gozaron del privilegio de vivir con la expectativa de que en algún momento llegaría su redención. Jeremías y otro de los profetas pudo escuchar a Dios decirle, búsquelo ahí, Jeremías 29, 11, 14. Dios le dice al profeta, porque yo sé muy bien los planes que tengo de ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. La esperanza de una vida eterna y completa en Él. Y así podemos ver en cada uno de los libros de los profetas del Antiguo Testamento cómo Dios le promete ese futuro glorioso, el cual fue consumado en su Hijo y que tú y yo hoy podemos disfrutar. Ellos no lo vieron, lo desearon, lo anhelaron, lo predicaron, pero no lo vieron. Tú y yo hoy sí podemos entender de qué nos habla todo el Antiguo Testamento, de qué hablaban esos profetas, de qué esperanza gloriosa para todo aquel que invocara el nombre de Dios. Sí pasaremos por aflicción y angustia. En ningún lado de la Biblia dice lo contrario. Por lo menos en la mía no lo dice. Hay muchos predicadores por ahí hablando y diciendo que no. Métase en las Escrituras. Lea su Biblia. El pueblo de Israel tampoco iba a ser liberado de ese futuro que le fue descrito por medio del profeta. Iba a tener que sufrir. Dios es santo. Él es justo. Tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Estas no son palabras mías, palabras de Dios. Voy a buscar después en Nahum 1:3. Más adelante podemos ver que Dios tiene todo planificado. Dios no saca de la baqueta y dispara, ¿verdad que no? Él tiene todo planificado. Su pueblo sería disciplinado por un tiempo, sería sometido por esta otra nación perversa. Y Dios usaría a esa nación cruel, despiadada, idólatra, pero cumplido ese tiempo, esa nación sería destruida y su pueblo sería liberado. Pero la promesa de que los justos por su fe vivirán se iba a cumplir. Así como hoy sigue siendo una promesa vigente para todo creyente. El justo por fe vivirá. Que si vamos a padecer, sí. Que la muerte física nos puede llegar, por supuesto que sí. Pero Jesús nos exhorta a que no temamos a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temamos más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De ese que tenemos que tener cuidado. Nuestra alma está segura en Él, siempre y cuando esté en Él.
Luego de estas preguntas y respuestas entre Dios y el profeta, Habacuc cambia de pensamiento completamente. Comprendió que nuestra confianza en Dios nos libra del temor de lo que pueda pasar y que sus promesas son fieles y verdaderas. Algo que le impactó a mi esposa y a mí también. El miércoles estuvimos leyendo el último capítulo de Apocalipsis. Y es cuando dice: lo que está aquí escrito es fiel y verdadero. Y es que Dios es así. Toda la escritura es así. Todo lo que está escrito ahí es fiel y verdadero. Termina, luego de que ve y cambia el pensamiento, Habacuc termina su libro con un himno de adoración. El tercer capítulo completo es un salmo escrito por él. Y es aceptando esta perfecta voluntad de Dios. Da una descripción detallada de todo lo que sucedería y cómo Jehová de los ejércitos libraría a su pueblo una vez más. Ahora, los últimos versos son palabras de esperanza para todo aquel cuya confianza está en Dios. Todos tenemos nuestras altas y bajas. Todos en algún momento de nuestra vida cuestionamos a Dios, y eso no está mal, mis amados. Cuestionar a Dios no está mal. ¿Te molesta o te preocupa algo? ¿Sientes que tal vez Dios no está haciendo lo que se supone? Habla con Él. Pregúntale. Acércate a Él. Habacuc lo hizo y recibió su respuesta. Me están algunos mirando raro, como que dice: acaba de decir que cuestionemos a Dios. Sí. Sí. ¿Qué hijo no le pregunta a su padre cuando tiene dudas algo? ¿Usted quiere tener una relación sincera con Dios? ¿Usted quiere ser un fariseo que tienen a Dios como un amuleto, un pedestal? No, Dios es el Padre. Es justo, es santo, pero es nuestro Padre. Usted debe de acercarse a Él. Y si tiene duda, no vaya corriendo donde el santero de la esquina, no vaya corriendo donde otra persona que le pueda decir, un motivador, un psicólogo, un psiquiatra. Pregúntele a Dios. ¿Usted cree y predica que Dios es real? ¿Que está vivo? Pues los vivos escuchan. Los vivos escuchan. Dios te escucha. Si hoy estás enfrentando esa lucha interna con Dios, cuestionándole a Él: ¿hasta cuándo, Señor, estas palabras del profeta son para ti? Y con esto termino. Habacuc 3, 16 al 19 es un verso sumamente citado. Es más, aquí se lo saben de memoria. Por eso lo traje hasta en otra versión, para que no se pongan a cantarlo a coro. Pero no varía mucho. Pero quiero leer desde el 16. Porque todo el mundo lee desde el 17. Y luego que él empieza a decir cómo Dios va a destruir esta nación a la cual ellos van a ser sometidos a cautiverio, y cómo Dios los va a librar de todo esto. Durante los primeros versos dice: al oírlo se estremecieron mis entrañas a su voz, me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. En otra versión dice: pudrición entró en mis huesos. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Y ahí dice: aunque la higuera aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque
falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, escuchen bien, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Él está viendo todo lo que van a sufrir. Además del sufrimiento que ya Él tiene como hombre justo frente a un pueblo que se olvida de Dios. Imaginen eso. Usted es una persona recta, justa, buscando a Dios, metido entre un pueblo que cada vez vira su espalda, quita su mirada de Dios una, otra y otra vez. Y Él está clamando, Señor, ¿pero hasta cuándo? Entonces Dios le da como respuesta, ok, yo tengo la solución a esto. Y la solución parece peor. Van a ser sometidos a juicio por un pueblo cruel. Y ahí entonces Habacuc comprende que Dios le dice, yo lo voy a librar. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no hayan ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. En Él estamos completos. Es justo por ser vida. Así que no importa las circunstancias, mantente firme y creyendo en el Señor, nuestro libertador. Adóralo, aunque el mundo que nos rodea esté patas arriba, como decimos ahora. Aunque falte el dinero o la salud de este quebrantado. Permite que Él sea tu fuerza. Permite que Él sea. ¿Qué tal si oramos? Y le voy a pedir a toda la iglesia que se ponga. Porque tal vez estás hoy dudando, preguntando. Tal vez fue ayer y ya hoy has comprendido, pero tal vez será mañana. Y Dios quiere que comprendas eso que Habacuc comprendió. No importa cuán difícil se ve el panorama que nos rodea, no importa cuántos grupos sociales se levanten a tirar basura en contra de la iglesia, no importa cuando la iglesia comience a ser verdaderamente perseguida, Él es nuestro libertador. Él es nuestra fortaleza. Él nos cuidará. Lo ha hecho hasta ahora. No nos ha fallado y nos lo hará. Padre, gracias. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos trae este convencimiento y nos hace comprender que vivimos por fe. Que hoy estamos aquí porque sabemos en quién hemos creído y mantenemos firme nuestra creencia en ti. Oro por la iglesia, Dios. En un tiempo en el cual estamos viviendo que se asemejan a lo que Habacuc vivió y que clamamos, Señor, muchas veces, ¿hasta cuándo? Señor, ven pronto. A veces pedimos eso pensando que es la salida de escape a tanto sufrimiento, sin olvidándonos de cuántos se pierden, de cuántas almas se van a ir al infierno. A veces desearíamos que viniera hoy para poner fin a tanto dolor, a tanto sufrimiento.
tú estás en control, Señor. Y aunque la higuera no florezca, y aunque la vid no tenga frutos, aunque no hayan animales en los estados, Señor, nuestra confianza está en ti. Así que oramos, Dios, que se haga tu voluntad. Que nosotros sabremos en todo momento que tú cuidas de nosotros. Que tu voluntad, aunque para el mundo sabemos que va a ser juicio, aunque sabemos, Señor, que todo lo que está escrito pareciera terrible, es justo por fe vivir. Porque sabemos en quién hemos creído. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se pueden sentar.